El manguito de los rotadores. Mejores opciones de tratamiento. Un desgarro del manguito rotador es un desgarro de uno o más de los tendones de los 4 músculos del manguito rotador del hombro. Un manguito de los rotadores. Daño puede incluir cualquier tipo de irritación o el uso excesivo de los músculos o tendones, y está entre las enfermedades más comunes que afectan al hombro. Los tendones del manguito de los rotadores, no los músculos, están implicados con mayor frecuencia, y de los 4, el supraespinoso se ven afectadas con mayor frecuencia, a medida que pasa por debajo del acromion. Tal rotura se produce normalmente en su punto de inserción en la cabeza del húmero en el tubérculo mayor. El brazalete es responsable de la estabilización de la articulación glenohumeral, secuestro, rotación externa, y una rotación interna del húmero. Cuando se produce trauma en el hombro, estas funciones pueden verse comprometidas. Dado que los individuos son dependientes en el hombro para muchas actividades altamente, el uso excesivo de los músculos puede conducir a las lágrimas, la gran mayoría se producen de nuevo en el tendón supraespinoso. Muchos desgarros del manguito rotador son asintomáticos. Ellos son conocidos por aumentar la frecuencia con la edad y la causa más común es la degeneración relacionada con la edad y, con menor frecuencia, deportes, lesiones o traumatismos. Tanto los desgarros de espesor parcial y total se han encontrado en la autopsia y estudios de resonancia magnética en aquellos sin antecedentes de dolor o síntomas hombro. Sin embargo, la presentación más común es el dolor en el hombro o malestar. Esto puede ocurrir con la actividad, particularmente la actividad hombro encima de la posición horizontal, pero también puede estar presente en reposo en la cama. Movimiento pain restringido encima de la posición horizontal puede estar presente, así como debilidad con la flexión del hombro y el secuestro. Algunos factores de riesgo de sufrir un desgarro del manguito rotador no se pueden cambiar: edad, índice de masa corporal y la altura. Elevación recurrente y propuestas generales están en riesgo de desgarros del manguito rotador. Las personas que tienen puestos de trabajo que impliquen trabajos en altura, tales como carpinteros, pintores, custodios y servidores están en riesgo de experimentar también un desgarro del manguito rotador. Las personas que practican deportes que implican propuestas generales, como la natación, voleibol, béisbol, tenis y mariscales de campo de fútbol americano, corren un mayor riesgo de sufrir un desgarro del manguito rotador. Las dos causas principales son la lesión aguda y la degeneración crónica y acumulativa, y los mecanismos implicados pueden ser o bien extrínseca o intrínseca o, probablemente, más comúnmente, una combinación de ambos. El hombro es un mecanismo complejo que implica a los huesos, ligamentos, articulaciones, músculos y tendones. Clasificación. Resonancia magnética de la señal normal del hombro intratendinosa. Resonancia magnética del desgarro del manguito rotador de espesor total. Las lágrimas del tendón del manguito rotador se describen como de espesor parcial o total, y el espesor completo con desprendimiento completo de los tendones de la médula. Lágrimas de espesor parcial a menudo aparecen como el deshilachado de un tendón intacto. Las lágrimas de espesor completo son a través de Itrow. Estas lágrimas pueden ser pequeñas milimétrica, más grande ojal, o se refieren a la mayoría del tendón donde aún permanece unida sustancialmente a la cabeza humeral y por lo tanto mantiene la función. Las lágrimas de todo el espesor también pueden implicar la separación completa del tendón, de la cabeza del húmero y pueden dar lugar a alteraciones significativas de la movilidad del hombro y la función. El dolor de hombro es variable y puede no ser proporcional al tamaño de la rotura. Consideraciones quirúrgicas. Neher promovió el concepto de 3 etapas de la enfermedad del manguito rotador. Etapa I, según Neher, se produjo en los menores de 25 años y el edema y hemorragia involucrados del tendón y bursa. Etapa I, tendinitis involucrados y fibrosis del manguito de los rotadores en el de 25 a 40 años de edad. Etapa I y desgarro comprometida del manguito de los rotadores, espesor parcial o total, y se produjo en los mayores de 40 años.
Para fines quirúrgicos, las lágrimas se describen también por la localización, tamaño o área, y profundidad. Otras subclases incluyen la distancia acromio-humeral, forma acromial, infiltración grasa o la degeneración de los músculos, la atrofia muscular, la retracción del tendón, la proliferación vascular, metaplasia condroide, y la calcificación. Una vez más, en la planificación quirúrgica, se considera la degeneración relacionada con la edad de adelgazamiento y la desorientación de las fibras de colágeno, la degeneración mixoide, y la degeneración hialina. Sin embargo, por simplicidad, las lágrimas son clasificados de acuerdo a veces en el trauma que provocó la lesión. Aguda, como resultado de un movimiento repentino y poderoso que podría incluir la caída sobre una mano extendida a toda velocidad, haciendo un empuje repentino con una paleta de kayak, o después de un lanzamiento de gran alcance tiro. Subaguda, que surgen en situaciones similares, pero se produce en una de las 5 capas de la anatomía del hombro. Crónica, el desarrollo en el tiempo, y por lo general se produce en o cerca del tendón, como resultado del tendón frotar contra el hueso suprayacente, y por lo general asociado con un síndrome de pinzamiento. Diagnóstico. Una rotura completa del supraespinoso, lo que resulta en un cambio hacia arriba de la cabeza del húmero. El diagnóstico se basa en la evaluación y la historia física, incluyendo la descripción de las actividades anteriores y síntomas agudos o crónicos. Un examen sistemático, físico del hombro comprende la inspección, palpación, la amplitud de movimiento, pruebas de estimulación para reproducir los síntomas, examen neurológico, y la prueba de fuerza. El hombro también debe ser examinado en busca de sensibilidad y deformidad. Dado que el dolor que surge desde el cuello con frecuencia se refiere al hombro, el examen debe incluir una evaluación de la columna cervical en busca de evidencia sugestiva de un nervio pellizcado, la osteoartritis o artritis reumatoide. Modalidades de diagnóstico, dependiendo de las circunstancias, incluyen rayos X, resonancia magnética, artrografía, artrografía de doble contraste y la ecografía. A pesar de la artrografía por se considera actualmente el estándar de oro, el ultrasonido puede ser más rentable. Por lo general, una lágrima será detectado por rayos X, aunque los espolones óseos, que pueden incidir en los tendones del manguito de los rotadores, pueden ser visibles. Tales espuelas sugieren enfermedad del manguito rotador crónica grave. Artrografía de doble contraste: se inyecta un líquido de contraste en la articulación del hombro para detectar fugas fuera del manguito de los rotadores lesionada. Y su valor se ve influenciado por la experiencia del operador. La herramienta de diagnóstico más común es la resonancia magnética, MRI, que a veces puede indicar el tamaño de la rotura, así como su ubicación dentro del tendón. Por otra parte, la permite la detección o exclusión de los desgarros completos del manguito rotador con una precisión razonable y también es adecuado para el diagnóstico de otras patologías de la articulación del hombro. El uso lógico de las pruebas de diagnóstico es un componente importante de la práctica clínica eficaz. Los rayos X no pueden revelar directamente desgarros del manguito de los rotadores, un tejido blando, y en consecuencia, los rayos X normales no pueden excluir un manguito dañado. Sin embargo, la evidencia indirecta de la patología puede ser visto en los casos en que uno o más de los tendones se han sometido a la calcificación degenerativa, calcificada tendinitis. Además, grandes desgarros del manguito de los rotadores pueden permitir que la cabeza del húmero para migrar hacia arriba, cabeza del húmero alta que monta, que pueden ser visibles en la radiografía. El contacto prolongado entre una cabeza humeral alta a caballo y el acromion por encima de ella puede conducir a los rayos X. Conclusiones del desgaste de la cabeza del húmero y el acromion y la artritis degenerativa secundaria de la articulación glenohumeral, la articulación de rótula del hombro, llamada artropatía del manguito, puede seguir.
Los hallazgos incidentales de rayos X de espolones óseos en la articulación acromioclavicular adyacentes pueden mostrar un espolón óseo en crecimiento desde el borde externo de la clavícula hacia abajo hacia el manguito de los rotadores. Spurs también puede verse en la parte inferior del acromion, que antes se consideraba producir desperfectos directa del manguito de los rotadores de fricción de contacto, un concepto considerado actualmente como controvertido. El juicio clínico, en lugar de sobre la dependencia de la resonancia magnética o cualquier otra modalidad, es muy recomendable para determinar la causa del dolor en el hombro, o la planificación de su tratamiento, ya que desgarros del manguito rotador también se encuentran en algunos de ellos sin dolor o síntomas. El papel de los rayos X, resonancia magnética y la ecografía, es complementario a la evaluación clínica y sirve para confirmar un diagnóstico realizado provisionalmente por una historia clínica y el examen físico. La excesiva dependencia de diagnóstico por imágenes puede conducir potencialmente a un tratamiento excesivo o distracción del verdadero problema de fondo. Los síntomas. Los síntomas pueden ocurrir inmediatamente después del trauma, aguda, o desarrollarse con el tiempo, crónica. Lesión aguda es menos frecuente que la enfermedad crónica, pero puede seguir a ataques de fuerza levantando el brazo contra la resistencia, como ocurre en el levantamiento de pesas, por ejemplo. Además, el caer con fuerza en el hombro puede causar síntomas agudos. Estos desgarros traumáticos afectan predominantemente el tendón supraespinoso o el intervalo de los rotadores y los síntomas incluyen dolor severo que se irradia a través del brazo, y el rango de movimiento limitado. Específicamente durante la abducción de las lágrimas shoulder. Crónico ocurrir entre individuos que constantemente participan en actividades generales, tales como lanzadores o la natación. Pero también puede desarrollarse a partir de tendinitis en el hombro o la enfermedad del manguito rotador. Los síntomas que surgen de las lágrimas crónicas incluyen esporádica empeoramiento del dolor, debilidad y atrofia de los músculos, dolor sensible durante el reposo, crepitantes sensaciones, crepitación, al mover el hombro, y la incapacidad para mover o levantar el brazo lo suficiente. Especialmente durante la abducción y flexión movimientos. Dolor en la cara anterolateral del hombro no es específico para el hombro. Y pueden surgir, y se denominará a partir, el cuello, el corazón o el intestino. La historia del paciente a menudo incluye dolor o dolor sobre la cara delantera y exterior del hombro, dolor agravado por apoyándose en el codo y empujando hacia arriba sobre el hombro, como se inclina en el apoyabrazos de una silla reclinable. Intolerancia a la actividad de gastos generales, el dolor por la noche cuando se extiende directamente en el hombro afectado, dolor al llegar hacia adelante, por ejemplo, incapaz de levantar un galón de leche de la nevera. La debilidad puede ser reportado, pero a menudo es enmascarado por el dolor y por lo general solo se encuentra a través del examen. Con más tiempo de pie el dolor, el hombro se ve favorecida y poco a poco la pérdida de movimiento y la debilidad puede desarrollar. La cual, debido al dolor y la vigilancia, a menudo no reconocido por el paciente y solo atrajo la atención durante el examen. Problemas en el hombro de la primaria pueden causar dolor en el músculo deltoides intensificada por secuestro contra la resistencia, la señal de choque. Esto significa dolor que se origina desde el manguito de los rotadores, pero no puede distinguir entre la inflamación, esguince o desgarre. Los pacientes pueden informar de que no son capaces de alcanzar hacia arriba para cepillarse el cabello o para levantar una lata de conserva de una meseta de sobrecarga. Signos. Se ha sugerido que ninguna prueba examen físico solo distingue fiablemente entre lágrimas bursitis, de espesor parcial, y de espesor completo. Por el contrario, una combinación de pruebas parece proporcionar el diagnóstico más preciso. Para el choque, estas pruebas incluyen el signo de choque Hawkins-Kennedy, en el que el examinador rota medialmente el brazo flexionado del paciente. Forzar el tendón supraespinoso contra el ligamento coracoacromial y así producir dolor si la prueba es positiva. Un signo positivo dolorosa arco, y debilidad en la rotación externa con el brazo a un lado.
Para el diagnóstico de desgarro del manguito rotador de espesor completo, la mejor combinación parece incluir una vez más el arco doloroso y debilidad en rotación externa, y además, la señal de brazo de caída. Esta prueba también se conoce como prueba de Codman. El brazo se eleva a un lado a 90 grados por el examinador. Después, el paciente intenta mirar al bajar el brazo hacia atrás a la posición neutra, con la palma hacia abajo. Si el brazo cae de repente o se experimenta dolor, la prueba se considera positiva. RM. La resonancia magnética, RM, y ultrasonidare comparable en eficacia y útiles para el diagnóstico, aunque ambos tienen una tasa de falsos positivos del 15-20%. La RM puede detectar con fiabilidad la mayoría de las lágrimas de espesor total, aunque muy pequeños desgarros en forma de puntos pueden pasarse por alto. En tales situaciones, una resonancia magnética combinada con una inyección de material de contraste, una RM artrografía, puede ayudar a confirmar el diagnóstico. Debe tenerse en cuenta que una resonancia magnética normal no se puede descartar completamente un pequeño desgarro, un falso negativo, mientras que las lágrimas de espesor parcial no se detectan como fiable. Mientras que la RM es sensible en la identificación de la degeneración del tendón, tendinopatía, no puede distinguir de forma fiable entre el tendón degenerativa y un tendón desgarrado parcialmente. Una vez más, la artrografía por resonancia magnética puede mejorar la diferenciación. Una sensibilidad global del 91%, 9% tasa de falsos negativos, se ha reportado que indica la artrografía por resonancia magnética es fiable en la detección de roturas del manguito rotador de espesor parcial. Sin embargo, su uso rutinario no es aconsejable, ya que se trata de entrar en la articulación con una aguja con un riesgo potencial de infección. En consecuencia, la prueba se reserva para los casos en los que el diagnóstico no está claro. Ultrasonido. Ecografía musculoesquelética ha sido defendida por profesionales con experiencia, evitando la radiación de rayos X y resonancia magnética a expensas de tiempo, que demuestra una precisión comparable a la resonancia magnética para identificar y medir el tamaño de espesor total y desgarros del manguito rotador de espesor parcial. Esta modalidad también puede revelar la presencia de otras afecciones que pueden confundirse con desgarro del manguito rotador en el examen clínico, incluyendo la tendinosis, tendinitis calcificada, bursitis subacromial subdeltoidea, mayor fractura de la tuberosidad, y capsulitis adhesiva. Sin embargo, la RM proporciona más información sobre las estructuras adyacentes en el hombro, como la cápsula, los músculos y los huesos rodete glenoideo, y estos factores deben ser considerados en cada caso al seleccionar el estudio apropiado. Dentro de la oficina de las pruebas. Como parte de la toma de decisiones clínicas, un simple, mínimamente invasiva, procedimiento en el consultorio puede llevar a cabo la prueba de pinzamiento del manguito rotador. Una pequeña cantidad de un anestésico local y un corticosteroide inyectable se inyecta en el espacio subacromial para bloquear el dolor y proporcionar alivio antiinflamatoria. Si el dolor desaparece y la función del hombro sigue siendo buena, es perseguido sin más pruebas. La prueba ayuda a confirmar que el dolor surge de la hombro principalmente en lugar de que se refiere desde el cuello, corazón, o el intestino. Si se alivia el dolor, la prueba se considera positiva para pinzamiento del manguito rotador, de los cuales tendinitis y bursitis son las principales causas. Sin embargo, las lágrimas manguito rotador parciales también pueden demostrar un buen alivio del dolor, por lo que una respuesta positiva no se puede descartar un desgarro del manguito rotador parcial. Sin embargo, con la demostración de una buena función, sin dolor, el tratamiento no cambia, por lo que la prueba es útil para ayudar a evitar overtesting o cirugía innecesaria. Prevención. A largo plazo, el uso excesivo abuso de la articulación del hombro se piensa generalmente para limitar el rango de movimiento y la productividad debido al desgaste diario de los músculos, y muchos sitios web públicos ofrecer consejos preventivos. Las recomendaciones incluyen generalmente
Ejercicios para el hombro regulares para mantener la fuerza y la flexibilidad. El uso de la forma adecuada al levantar o mover objetos pesados. Descansar el hombro cuando se experimenta el dolor. Aplicación de compresas frías y las almohadillas de calor a un hombro doloroso, inflamada. Programa de fortalecimiento para incluir la espalda y los músculos de la cintura escapular, así como el pecho, el hombro y el brazo. Periodos de descanso adecuados en ocupaciones que requieren el levantamiento repetitivo y alcanzando. Tamaño. De acuerdo con un estudio que midió la longitud del tendón contra el tamaño del manguito de los rotadores lesionada, los investigadores descubrieron que, como tendones del manguito rotador disminuyen en longitud, la gravedad promedio del manguito rotador se reduce proporcionalmente, así. Esto demuestra que las personas mayores son más propensos a sufrir un severo desgarro del manguito rotador si no se tensan los músculos del hombro alrededor de la articulación. Posición. En otro estudio se observó 12 posiciones diferentes de movimientos y su correlación relativa con lesiones ocurrieron durante esos movimientos. La evidencia muestra que poner el brazo en una posición neutral alivia la tensión en todos los ligamentos y tendones. Extensión. Un artículo observa la influencia de las técnicas de estiramiento sobre los métodos de prevención de lesiones en el hombro. Aumento de la velocidad de la lesión. Ejercicio aumenta, pero a partir de un ejercicio de movimiento rápido con un estiramiento lento puede causar inserción de músculos tendones a ser más resistentes a la rotura. Grupos musculares. En el ejercicio del hombro en su conjunto y no uno o dos grupos musculares también se encuentra que es imprescindible. Cuando el músculo del hombro se ejerce en todas las direcciones, como la rotación externa, flexión y extensión, abducción o vertical, que es menos propensos a sufrir de un desgarro del tendón. Tratamiento. El ejercicio de levantamiento de pesas. Terapia física. Las personas sospechosas de tener un desgarro del manguito rotador son candidatos para cualquier operativo o el tratamiento no quirúrgico potencialmente. Sin embargo, cualquier persona puede pasar de un grupo a otro basado en la respuesta clínica y hallazgos en el examen repetido. No hay evidencia de beneficio. Se ve desde temprana en lugar de la intervención quirúrgica tardía, y muchos con lágrimas parciales y algunas con desgarros completos responderá al tratamiento no quirúrgico. En consecuencia, muchos recomiendan el tratamiento inicial, no quirúrgico. Sin embargo, el tratamiento quirúrgico precoz puede ser considerado en lágrimas agudos significativos o en pacientes jóvenes con lágrimas de espesor completo que tienen un riesgo significativo para el desarrollo de los cambios del manguito rotador irreparables. Por último, una revisión de más de 150 artículos publicados en 2010 llegó a la conclusión de que no se indica la cirugía del manguito rotador. Evidencia sólida. Pacientes se beneficiaron más de tratamiento no quirúrgico, añadiendo a controversias de gestión y tratamiento. El tratamiento no quirúrgico. Bolsa de hielo. Las personas con dolor, pero la función razonablemente mantenido son adecuados para el tratamiento no quirúrgico. Esto incluye medicamentos orales que proporcionan alivio del dolor, tales como agentes antiinflamatorios, analgésicos tópicos, tales como bolsas de hielo, y si se justifica, la inyección del anestésico subacromial de corticosteroides local. Una alternativa a la inyección es la iontoforesis, un parche alimentado por batería, que dirige el medicamento al tejido diana. Una onda se puede ofrecer para la comodidad a corto plazo, en el entendido de que la rigidez del hombro indeseable puede desarrollar con la inmovilización prolongada.